Esto es Con Sentido Común, el programa de Marcelo Fernández. Bueno, muy bien, seguimos en CNN. Esto es CNN Radio Rosario, estamos en Con Sentido Común. Hablamos de que venimos en crisis hace rato largo, ¿no? Y una tras otra, pero se está poniendo más pesado el tema, se está agravando más la situación. La semana anterior fue muy complicada desde lo económico, se le agregó a la complicación política que traíamos, se le agregó una complicación económica muy complicada la semana pasada y el fin de semana más complicación política todavía. De hecho, en esta semana el presidente no apareció. Estamos en la peor crisis política y económica de muchos años. El presidente no salió ni a decir la hora. Una cosa increíble. La que salió o las que salieron fueron la nueva ministra de Economía, Batakis, que no tiene espalda para, por lo menos para este momento, para esta situación, y ya ha dicho 2 o 3 cosas inconvenientes, y la portavoz Gabriela Cerruti, que también ha dicho cosas inconvenientes. Parece poco para semejante crisis, ¿no? Mientras tanto, se prepara la presentación, diría yo, de Cristina Fernández esta tarde. Después va a venir mañana la del presidente Fernández. Ellos van haciendo esos actos y se van diciendo cosas por allí. Mientras tanto, estamos todos a la expectativa. Nadie tiene, creo yo, ni los propios, tienen la esperanza de que Bataki sola acomode esto. Pero el tema, hay que reconocer, es bien complicado, por lo político y por lo económico. Nosotros vamos a conversar ahora con Eugenio Marí, que es economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, para que nos cuente. La Fundación tiene allí un paper que habla de 9 medidas para estabilizar la economía. Digo, el tema es bien complicado, entonces hay que preguntar cómo debiera ser, más allá de que uno crea que los que están hoy con la posibilidad de tomar decisiones no lo puedan hacer, cómo debiera ser. Eugenio, ¿qué tal? Buen día, Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Qué tal? Pues buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, ¿por dónde tendría que empezar a estabilizarse la economía argentina que está, yo diría que está en shock, ¿no? Porque está como paralizada, está a punto de trabarse casi totalmente. Me da esa impresión, por lo menos, pero quisiera escuchar la tuya, por favor. Bueno, acá efectivamente la realidad argentina hoy es, no diría negra, pero gris, muy oscuro. Sí, Hay un nivel de incertidumbre enorme, ¿sí? La realidad que lo estamos viendo en el día a día, comercios que no tienen precios, ¿sí? Proveedores que frenaron todas las ventas porque no saben a cuánto va a estar el tipo de cambio, entonces, bueno, no tienen un precio de reposición, no venden, ¿sí? Entonces, la realidad es que lo que hay que hacer ahora es, bueno, moderar y evitar que las expectativas se terminen de desanclar, ¿sí? Que los argentinos digamos, esto no va a ningún lado, ¿sí? Hay que evitar ese escenario. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay, por un lado, que atender lo urgente y por otro lado, atender lo importante. Lo urgente es la estabilización de corto plazo y lo importante es dar el marco de incentivos para que nosotros empecemos a pensar, o sea, por nosotros me refiero a los argentinos, que el país va a ir hacia un lugar mejor, ¿sí? Porque hoy lo que ha disparado los dólares, lo que ha destruido el valor de los bonos argentinos, las acciones, etcétera, es las expectativas de que Argentina en el corto plazo no va a estar mejor, sino que va a estar peor. sí, claro. Entonces, teniendo en cuenta estas dos cosas, lo primero que tiene que hacer el gobierno es, primero, dejar de decir pavadas, ¿sí? Lo voy a decir así, lisa y llanamente, porque si uno sale como ministro de Economía recién asumido a decir las cosas que se dicen, en lugar de calmar las aguas, las termina agitando más. Sí, Entonces, claro. lo primero que hay que tener es mesura política y entender el momento económico en el que está el país y que se necesita un gobierno que tienda hacia la racionalidad económica, no hacia lo que, por ejemplo, propone el ala dura kirchnerista, que es más intervencionismo, incluso se proponen ya estatizaciones, intervención del Estado en los mercados. Ahora, Eugenio, te interrumpo un segundo, porque la crisis
económica es importantísima y el descalabro es muy grande, pero si no se acomoda lo político, esto que vos estás reclamando, que sea creíble, que sea confiable, que es imposible, por más que uno quiera tomar cualquier medida económica, si no hay confianza en la cobertura o en el paraguas político, no va a funcionar. Bueno, efectivamente es así. A ver, en economía está bien estudiado que la misma medida con credibilidad o sin credibilidad tiene efectos totalmente diferentes. Claro. Entonces, en ese sentido, lo que necesita la persona que se haga cargo del área económica, ¿sí?, es un paraguas político que le dé credibilidad de que las medidas que anuncie, ¿sí?, se van a sostener en el tiempo. ¿Sí? A ver, pretender que Argentina se arregle en una semana, eso no va a ocurrir, pero sí podemos empezar a construir ese camino hacia la racionalidad, hacia el equilibrio, ¿sí?, el equilibrio fiscal que nos permita empezar a reducir la deuda, a reducir la emisión monetaria, ¿sí?, ese tipo de cuestiones. Hoy, el paraguas político en realidad es el salvavidas de plomo político que tienen los funcionarios, ¿sí? Uh-huh. Es un poco lo que le pasaba a Guzmán. Guzmán fue perdiendo credibilidad política a lo largo de los meses porque anunciaba una medida y a la semana salía otro funcionario a anunciarle la medida contraria, ¿sí? Entonces, Sí. en ese sentido, si nos mantenemos en ese camino, bueno, lamentablemente ni Mandrake podemos poner de ministro de Economía. Claro, nosotros estamos tratando de encontrar una vuelta para ver cómo podría encaminarse la economía. Ahora, racionalmente uno ve que hay más chance de que no lo acomoden, de que sí lo hagan. Si no lo acomodaran, Eugenio, ¿por dónde va a saltar esto? ¿Por dónde se va? Yo recién decía, esto se puede trabar todo, ¿no? Porque no hay precios, porque hay desabastecimiento, porque se van a parar algunas líneas de producción. Pero bueno, ese es mi punto. O sea, alguien me decía, un amigo, ayer que las fábricas de autos todavía siguen fabricando y entregando, pero van a encontrar un cuello de botella porque ya no van a tener neumáticos para ponerle a los autos, aunque estén terminados, por ejemplo, ¿no? Entonces no van a poder entregar más autos por los neumáticos. Y así con muchas otras cosas de los distintos sistemas productivos. Yo lo estoy viendo un poquito por ahí, pero vos por dónde estás viendo si no se hace lo que debería hacerse. Bueno, acá tenemos, primero, hay una tendencia que nosotros ya venimos viendo, ¿sí? Las automotrices que no pueden sacar un auto de fábrica porque les falta una pieza importada, las vitivinícolas que les faltan los corchos y entonces no pueden producir el vino, ¿sí?, maquinaria que te faltan los tornillos importados y entonces no puedes terminar la máquina. Todos esos absurdos los venimos viendo y si no tomamos medidas se van a profundizar. Ahora, dicho eso, ¿dónde está el riesgo mayor de Argentina? Bueno, que los argentinos en algún momento digamos, muchachos, el peso no va más. ¿Sí? Que los argentinos no creamos más en nuestra moneda, ¿sí?, que se hayan roto tanto las expectativas, que los argentinos repudiemos finalmente el peso y el valor del peso empiece a caer, pero una tasa acelerada. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Es una inflación que va creciendo cada vez más. Entonces, en ese sentido, ese es el principal desafío que tiene el gobierno, evitar llegar a ese escenario. Fijémonos, la renuncia de Guzmán en pocos días disparó los dólares paralelos. ¿Eso qué fueron? Fueron argentinos que tenían pesos, ¿sí?, o activos en pesos y dijeron, me voy a dólares, ¿sí?, no quiero los pesos, me queman. Entonces, hay que evitar que ese fenómeno se siga profundizando. Te doy un pequeño dato para dar medida de lo que tiene que dejar de hacer el gobierno. En junio, ¿sí?, solo en junio, 30 días de junio, el Banco Central emitió 1 billón de pesos. Eso es un 1 con 12 ceros atrás. 1 billón de pesos sin respaldo. Entonces, si seguimos con esa política de inundar el mercado de pesos, pesos que la gente no quiere, nos acercamos a un riesgo real de que los argentinos repudiemos nuestra moneda y tengamos niveles de inflación realmente altos.
¿sí? Pensemos que ahora para julio, si bien van muy poquitos días, nosotros teníamos una inflación estimada de entre 5 y 6% y ahora se están sumando 2, 3 puntos más, con lo cual probablemente lleguemos a niveles de inflación de 8 o 9%. Sí, sí, sí. De hecho, ayer el contado con liqui rozó los 300 pesos. 300 pesos. Y el Banco Central tuvo que vender 80 millones de dólares más a lo que ya venía vendiendo. Exactamente. Entonces, la realidad es que los desequilibrios hoy son tan fuertes que si el gobierno no empieza a tomar medidas hacia la racionalidad, ¿sí? Y no empiezan a aparecer esas medidas razonablemente rápido, estamos en un riesgo serio de que la situación se empiece a espiralizar para mal. Claro. Lamentablemente, hoy con que nos encontramos con una ministra que asumió, pero que no tiene equipo económico, con que no hay señales de que la grieta política dentro del propio gobierno se esté cerrando, ¿sí? Sino que el conflicto parece que sigue. Entonces, ante ese escenario, lamentablemente no hay credibilidad política para tomar medidas hacia el equilibrio macroeconómico que necesita el país. Uh-huh. Eugenio, muchas gracias por tus explicaciones. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Adiós, hasta luego. Hemos conversado con Eugenio Marí, que es economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso de Buenos Aires. Son ahora las 11:21.